Bienvenidos a un nuevo video de Slickline donde estaré hablando de Gas Lift, parte 1. Este es el video número 13. Doy gracias a Dios por la oportunidad siempre y doy gracias a cada uno de ustedes por sus likes, por su apoyo. Gracias a David por enviarme una foto que estaré utilizando en el siguiente video. Bueno, como pueden ver son 5 puntos. Hay una introducción donde estaré comentando acerca y explicando cómo funciona el sistema de Gas Lift de una manera muy sencilla, muy elemental. Yo sé que hay personas técnicamente más capacitadas que pueden explicarlo mucho mejor, pero para efectos del video con esa explicación está bien. En el punto 2 tenemos una descripción de los componentes del sistema de Gas Lift a nivel de subsuelo y tenemos una descripción de los componentes del sistema de Gas Lift a nivel de superficie. En el punto 3, los king cover, que son las herramientas principales que utilizamos en los cambios de válvulas, las cuales localizan tanto para sacar como para asentar las válvulas del diseño de inyección de gas en pozos verticales, pozos desviados o lo que es igual en inglés, vertical and desviated wells. ¿Ok? En el punto 4 vamos a hablar de las operaciones de Slickline, como cuando se realizan los cambios de válvula o Slickline Operation en Gas Lift Chains. ¿Ok? Y en el punto final tenemos las recomendaciones, las cosas que se deben o no se deben hacer para reducir los riesgos operativos o cautions, como se dice en inglés. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el video. En el siguiente video vamos a ver cómo trabaja el sistema de inyección de gas. Tenemos las facilidades de superficie, válvula inteligente, la línea de inyección de gas, el árbol de Navidad y la línea de producción. Antes de comenzar vamos a hacer una explicación rápida. Nosotros sabemos que la válvula más profunda es la que trabaja con menos presión y así sucesivamente hasta arriba. O sea, que va de menor a mayor a medida que van colocándose los mandriles. Entonces, si el pozo tiene 5 o 6 mandriles, la válvula, la primera de abajo va a trabajar con la menor cantidad de presión y la última de arriba va a trabajar con la mayor cantidad o la mayor calibración de presión. Entonces, cuando el pozo arranca, el pozo va acumulando presión, supongamos, por tomar un valor que arranque con 500 libras, a lo que arranque con 500 libras, la válvula se va a abrir y va a pasar el fluido. Cuando ese fluido agarre cierta altura, el peso de su columna hidrostática va a cerrar la válvula y va automáticamente a acumular un poquito más de presión y así va a activar la siguiente y así sucesivamente hasta que el pozo arranca. Bueno, vamos a arrancar la animación. Aquí lo que está representado en color amarillo, amarillo verdoso, es el gas que está entrando en el casing. Cuando el gas está entrando, en esta animación, este pozo está recién completado y la tubería de producción está llena de fluido. Cuando el gas entra, ¿verdad? Llega un momento que el gas no puede abrir la válvula de abajo, aquí son solamente 2 mandriles de Gas Lift, y va acumulando presión, sigue acumulando hasta que la presión alcanza la calibración de trabajo o la presión necesaria para que la válvula se active. Ella deja pasar el gas se mezcla con el crudo o lo empuja. Para efectos de Slickline, la idea es que desplaza fluido, el fluido va desplazándose, todo el fluido que está en esta zona, va alivianándose, va saliendo. Entonces, cuando esto pasa, llega un momento que la válvula va a pasar gas directo, la presión va a caer por debajo de la presión de trabajo de la válvula y ella se va a cerrar. Cuando esto pasa, el casing empieza a acumular gas otra vez y llega a la presión de trabajo de la válvula de abajo. Entonces, ahí es que el pozo realmente empieza a trabajar como está diseñado. La presión entra, va entrando, va desplazando todo ese fluido que mantiene la presión del fondo controlada. Entonces, cuando ese fluido va saliendo, el pozo, la energía que tiene el pozo, la presión que tiene el pozo, hace que el petróleo suba. Cuando el petróleo va subiendo, ¿verdad? Llega un punto, ¿verdad?, que el peso de ese crudo va con el peso de la columna hidrostática de ese crudo, va a ser mayor que la presión de trabajo de la válvula, la va a cerrar y el casing va a seguir acumulando gas hasta que alcance la presión de trabajo de la válvula siguiente, la superior, la inmediatamente superior.
En este caso son 2 mandriles de Gasly y entonces así es que trabaja. Si fueran 5, 6, 7, 8 mandriles, también la misma secuencia. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que para efecto existen pozos de levantamiento artificial por gas continuo, que son aquellos pozos que producen 200 o más barriles, que tienen el potencial de producir 200 más barriles, y de flujo intermitente, que es aquellos pozos que no tienen tanto potencial, que no tienen tanta presión y producen menos de 100 barriles por día. Tenemos que tomar en cuenta que el ingeniero de yacimiento y el ingeniero de producción son los encargados de definir dónde va a quedar el punto de burbujeo del pozo. El punto de burbujeo es donde ellos quieren que el nivel quede para definir la profundidad a la cual van a colocar el primer mandril de abajo. Tiene que quedar suficientemente lejano de donde queda el nivel de fluido estático, para que con los años, a medida la vida productiva del pozo vaya declinando, no quede rápidamente por debajo del mandril, porque se perdería el diseño. Bueno, por esa parte, eso es una explicación básica. Tenemos que entender que este video lo ven ingenieros, lo ven todo tipo de personas, y la explicación es bastante sencilla para que lo entendamos todos. Bueno, ya vimos en el video anterior cómo trabaja el sistema de Gasly a nivel de subsuelo. A nivel de superficie tenemos que tener cierta infraestructura para poder aplicarlo del sistema de inyección de gas. Tenemos que tener gas. Aquí en el diagrama estamos viendo que este pozo está produciendo gas, la flecha va hacia afuera, ese gas pasa por un separador, ese gas se comprime, se le inyecta al pozo, después que se inyecta, él retorna mezclado con el crudo, con el petróleo. Ese crudo se separa, va el crudo para un tanque, y el gas pasa, es enviado por una línea a otros separadores para terminar de quitar cualquier impureza, cualquier contaminante o cualquier materia no deseada, y se vuelve a comprimir para volverlo a recircular. Ese es básicamente el diseño de la estructura para aplicar el sistema de levantamiento por inyección de gas. En una zona puede haber varias estaciones de flujo, puede haber varias, de acuerdo a la cantidad de pozos que existan en esa área. Y acá al lado tenemos los mandriles de Gasly con las válvulas. Tenemos válvulas de 1 pulgada y válvulas de 1,5. Esto que se ve acá es la parte interna del mandril, en la parte superior, que ayuda a un tipo de Kikobe a accionarse y facilitar la operación para remover y asentar las válvulas. Entonces tenemos en la imagen siguiente, tenemos los mandriles de Gasly, estos orificios por donde entra el gas a la válvula, y aquí tenemos los mandriles de Gasly. Los mandriles de Gasly, ahora hay muchos fabricantes y le ponen las siglas que ellos prefieren porque ellos están fabricándolos, ¿no? Pero básicamente es el mismo diseño. Estos mandriles, los dos primeros, como pueden ver, hay una vista desde arriba. Aquí se ven que mantienen el diámetro interno, ¿verdad?, de la tubería. Por lo menos si es de 3,5 va a tener un diámetro interno de 3,5, si es de 4, si es de 2,7 octavos, si es de 2,3 octavos, pero él tiene un bolsillo lateral donde va sentada la válvula. Entonces esta parte de aquí se le llama bolsillo. Las personas a veces, cuando están empezando, dicen la barriga del mandril. También, si se quiere, lo que se quiere es definir la parte, y bueno, se entiende, pues. Como podemos ver, este mandril no es igual a los otros. ¿Por qué? Porque tiene esta parte arriba. ¿Por qué la tiene arriba? Porque obviamente es lo que les dije ahorita. Esto es lo que acciona el Kikobe para que él pueda localizar la válvula de Gasly. ¿Ok? Pasemos a la siguiente imagen. Aquí tenemos la válvula de Gasly como tal, y aquí tenemos la parte oscura, que es la tubería de producción, y aquí se ve la media luna esta que está acá, que es la parte de la barriga del mandril o el bolsillo. Toda la parte esta hacia arriba se llama bolsillo, como también se le puede aplicar aquí a la válvula, pero para efecto se le puede decir también la barriga del mandril o la parte más ancha. Aquí tenemos la válvula y podemos ver que la imagen es bastante nítida. Bueno,
El procedimiento. Estas son algunas consideraciones que debemos tomar cuando lleguemos al pozo. Cuando lleguemos al pozo nosotros tenemos que verificar que las presiones, si no están iguales, hay que igualizarlas. Y si no podemos igualizarlas porque no tenemos las facilidades, por lo menos descargar el casing. ¿Por qué? Porque podemos tener un evento por diferencial de presión, un block-out. ¿Ok? Tenemos que realizar la calibración, como en todo trabajo de slickline, tenemos que calibrar primero. Con la calibración vamos a obtener perforaciones limpias, correlación, medidas de tubería y medidas de slickline. Y vamos a saber si con el calibrador que usemos tiene que ser el máximo diámetro de las herramientas que vamos a correr en el pozo. Si pasa calibrador, pasa todo lo demás. Para los cambios de válvula de gas leak hay que instalar una cesta o una canasta, o como se dice en Medio Oriente, un jump basket. Hay distintos modelos, todo depende de la operadora, pero la intención o la razón de utilizarlo es que si las válvulas o las herramientas llegan a caerse, se roscan, se partió el cable, no se vayan al fondo, sino que queden encima de la canasta o el jump basket. Cuando se inicia el cambio de válvula de gas leak, ya tenemos que tener el pozo igualizado, tenemos que verificar todas las herramientas y tenemos que ver que en los cambios de válvula de gas leak se presentan muchos problemas. Problemas para localizar, problemas para enganchar y problemas para asentar. Entonces serían issue, locating, no latching and no settling. ¿Ok? Eso para mis amigos que de habla inglesa. Y en la parte 6, como punto final de este video, tenemos que recuperar la cesta verificando que ya el pozo quedó listo. Tenemos que avisar a la gente que el pozo lo vamos a abrir, lo vamos a arrancar, o en algunas operadoras, la misma gente de la operadora los arranca. Por ahora, el video lo voy a dejar hasta acá. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que son muchos, es un tema que tiene muchos, son como 6-7 tipos de kickover, vamos a explicar cada uno. Y esto se va a llevar tiempo, ya van 12-13 minutos y bueno, no quiero hacer un video tan largo. Vamos a la parte de la reflexión, les voy a compartir algo que encontré que me gustó y bueno, vamos a eso. Bueno, vi en un video de YouTube esta frase, escuché al actor que estaba haciendo un discurso en una graduación y lo busqué en las redes, ¿verdad? Y la traducción dice así: cada intento, cada falla, no importa, intenta otra vez, falla mejor. Y siempre pienso de que las cosas, siempre Dios tiene lo mejor para nosotros guardado, las sorpresas, todo. Y a veces sentimos que los esfuerzos que hacemos no nos están dando resultados, pero Dios trabaja en silencio y Dios en el momento menos indicado nos da la sorpresa. Hagamos eso, fallemos cada vez mejor. Yo tengo una frase que me gusta, ¿no? que he acuñado, que dice así: cada vez que me dicen no, estoy más cerca de un sí. Entonces vamos a tener fe que las cosas se van a componer. Bueno, aquí preparé un collage de imágenes de donde he estado en 25 años de trabajo: Venezuela, Colombia otra vez, Arabia, Emiratos Árabes, Qatar. He trabajado con Halliburton y con Schlumberger. Aquí también número de contacto para cualquiera de estas actividades, operaciones, consultas o dar clases como Slickline Trainer. Entonces, quedo atento a cualquier posibilidad y bueno, agradeciendo de antemano que siempre están apoyándome. Gracias a David otra vez por las imágenes, que las voy a usar en el siguiente segmento, en el siguiente video. Y les deseo a todos bendiciones y abundancia, que Dios los cuide y los proteja, y nos estamos viendo dentro de 2 días, 3 días. Y compartan los videos, suscríbanse y bueno, vamos para adelante, que sea lo que Dios quiera. Bye.